Sésamo invisible. El 17 de julio de 2016, Natasha Hernán-Lapérouse, de 15 años, llegó al aeropuerto de Heathrow con su padre y una amiga para unas vacaciones de ensueño en Niza, Francia. Antes de embarcar, se detuvo en un Pret-a-Manger café en la Terminal 5 y compró una baguette de alcachofa, aceitunas y tapenade. Natasha tenía alergias alimentarias graves desde la infancia, especialmente a las semillas de sésamo. Revisó la etiqueta cuidadosamente, como le habían enseñado toda la vida. No se indicaba ningún alérgeno. Cuando el vuelo Vía 342 de British Airways despegó, Natasha le dio un mordisco a su sándwich. Sin que ella lo supiera, las semillas de sésamo habían sido horneadas directamente en la masa. Eran invisibles, no figuraban en la etiqueta y resultaron letales. En cuestión de minutos, le aparecieron ronchas rojas en el cuello y el abdomen. Natasha tomó 2 pastillas de Putin para la alergia, con la esperanza de detener la reacción. No fue suficiente. Los síntomas se agravaron rápidamente. Su padre, Nadim, le administró el EpiPen, inyectándole adrenalina en el muslo. La pequeña cabina del avión se convirtió en una escena médica desesperada. La garganta de Natasha se estaba cerrando. Cada respiración era más difícil que la anterior. A 35.000 pies de altura, no había forma de aterrizar rápidamente. No había ningún hospital al alcance. Se utilizó un segundo EpiPen. Tuvo poco efecto. Los niveles de oxígeno de Natasha se desplomaron mientras sus vías respiratorias se hinchaban hasta cerrarse. La tripulación de cabina pidió si había algún médico a bordo. Un médico respondió, pero disponía de suministros médicos limitados. Natasha perdió el conocimiento al quedarse su cuerpo sin oxígeno. El piloto emitió una alerta de emergencia solicitando prioridad para aterrizar en Niza. Durante 40 minutos, el padre de Natasha realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar en el pasillo del avión mientras los demás pasajeros miraban horrorizados. Cuando el avión por fin aterrizó, los paramédicos franceses subieron a toda prisa. Continuaron con los intentos de reanimación, pero el cerebro de Natasha había estado demasiado tiempo sin oxígeno. En un hospital de Niza, los médicos declararon muerta a Natasha Hernán-Lapérouse. La causa, shock anafiláctico por sésamo no declarado. Su muerte provocó indignación en todo el Reino Unido, al revelar que la normativa alimentaria permitía que los alérgenos no se incluyeran en el etiquetado si los ingredientes se añadían durante el proceso de producción. En 2021, se promulgó la ley de Natasha, que exige el etiquetado completo de ingredientes en todos los alimentos envasados en el Reino Unido. Asesinato por un café. El 6 de enero de 2016, una mujer indonesia de 27 años, Bayan Mirna Sajin, se reunió con sus amigas en el Café Olivier, en el centro comercial Gran Indonesia de Yakarta. Mirna, que acababa de casarse y había regresado recientemente de su luna de miel, estaba deseando ponerse al día con sus amigas de la universidad, Jessica Kumala Wanso y Fanny. Jessica llegó primero y pidió un café vietnamita con hielo para Mirna antes de que las demás llegaran al café. Cuando Mirna llegó, el café ya la estaba esperando. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que tomó su primer sorbo. Inmediatamente, Mirna comentó sobre el sabor amargo. En cuestión de segundos, su cuerpo se puso rígido. Comenzó a convulsionar violentamente, con espuma saliendo de su boca. Sus ojos se pusieron en blanco mientras se desplomaba en la silla. El personal corrió hacia ella cuando Mirna cayó al suelo, su cuerpo ahora sacudido por convulsiones. Los presentes intentaron ayudar mientras Fanny gritaba para que alguien llamara a una ambulancia. Los testigos recordaron después que Jessica permanecía extrañamente tranquila mientras el caos se desataba a su alrededor. El cianuro actúa con una eficiencia brutal en el cuerpo humano. Bloquea las células para que no puedan usar oxígeno, asfixiando en esencia a todos los órganos al mismo tiempo. El cerebro, que necesita oxígeno constantemente, es el primero en apagarse. La muerte puede ocurrir en cuestión de minutos. Los sanitarios llegaron y encontraron a Mirna inconsciente, con el pulso débil e irregular. La llevaron de urgencia al hospital Abdivalio, donde los médicos lucharon por salvarla, pero el veneno ya había causado daños irreversibles. A las 16:45, menos de una hora después de ese primer sorbo, Bayan Mirna Sajin fue declarada muerta. El análisis policial encontró 298 miligramos de cianuro en el café, suficiente para matar a varios adultos. Los investigadores descubrieron que Jessica guardaba rencor a Mirna por haber criticado su relación anterior. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a Jessica colocando 3 bolsas de compras para bloquear la vista de la cámara de seguridad del café hacia la mesa donde esperaba el café de Mirna. En octubre de 2016, tras un juicio televisado que cautivó a Indonesia, Jessica Kumala Wanso fue condenada por asesinato premeditado y sentenciada a 20 años de prisión. Una cena de cumpleaños que terminó en silencio. El 13 de septiembre de 2021, Chris Bush celebró su 57º cumpleaños en un exclusivo asador de Atlanta, Georgia. Estaba rodeado de amigos y familiares, disfrutando de la velada que había esperado durante semanas. Chris pidió su favorito, un filete grueso de bisonte, poco hecho. El restaurante era conocido por sus generosas raciones y la calidad de su carne. La comida transcurría bien, la conversación fluía, las copas chocaban brindando por un año más de vida. Entonces, a mitad de una frase, Chris dejó de hablar. Llevó la mano a la garganta, el gesto universal de estar atragantándose. Al principio, los que estaban a su alrededor pensaron que quizá estaba tosiendo. Segundos después, su cara empezó a ponerse roja. Un amigo en la mesa se dio cuenta de lo que pasaba y preguntó, ¿te estás atragantando?
Chris no podía hablar, no podía respirar. Un trozo de filete de bisonte, más o menos del tamaño de una pelota de golf, se le había quedado atascado en la tráquea, provocando una obstrucción total. Uno de sus compañeros de cena intentó de inmediato la maniobra de Heimlich. La presión abdominal no consiguió desalojar la carne. La cara de Chris pasó de roja a morada a medida que la falta de oxígeno hacía efecto. Un miembro del personal del restaurante, formado en primeros auxilios, lo intentó después, también sin éxito. En tan solo 4 minutos sin oxígeno, las células cerebrales empiezan a morir. Cuando los paramédicos llegaron, 6 minutos después de los primeros signos de angustia, Chris ya se había desplomado y había perdido el conocimiento. Utilizaron equipo especializado para extraer la carne, pero la obstrucción había estado demasiado tiempo. Chris fue trasladado de urgencia al Hospital Grady Memorial en estado crítico. Las pruebas revelaron una grave lesión cerebral hipóxica, un daño causado por la falta de oxígeno. Durante 3 días, permaneció conectado a soporte vital mientras su familia hacía guardia. La celebración de cumpleaños que debía marcar un año más de vida, acabó marcando su final. El 16 de septiembre, los médicos confirmaron que Chris no tenía actividad cerebral significativa. Su familia tomó una dolorosa decisión de retirarle el soporte vital. Lo que empezó como un simple bocado de comida terminó con una vida en menos de una semana. El forense indicó como causa de la muerte complicaciones por asfixia debido a atragantamiento con comida. Gelatina que mató. El 10 de noviembre de 2018, Edward Evie Casson, de 67 años, fue ingresado en el Hospital Royal Bolton en Inglaterra. Tenía un historial médico complejo, incluida disfagia, dificultad para tragar, y había sufrido previamente un ictus que comprometió aún más su capacidad para consumir ciertos alimentos de forma segura. Sus notas médicas especificaban claramente que necesitaba una dieta cuidadosamente texturizada y que la gelatina, un postre aparentemente inocente, representaba un peligro particular para él. 3 días después de su ingreso, un auxiliar sanitario le sirvió a Eddie gelatina de frambuesa como postre. Su historial médico, con advertencias claras sobre los riesgos al tragar, había sido pasado por alto. La textura única de la gelatina, lo suficientemente sólida como para mantener la forma pero que se derrite en líquido, la hacía especialmente peligrosa para alguien con la condición de Eddie. Minutos después de consumir la gelatina, Eddie empezó a atragantarse. La sustancia gelatinosa se deslizó más allá de sus reflejos de protección de las vías respiratorias y entró en sus pulmones, un proceso llamado aspiración. A diferencia del atragantamiento, que provoca síntomas inmediatos, la aspiración puede parecer inicialmente menos grave mientras pone en marcha un proceso mortal. A la mañana siguiente, Eddie desarrolló fiebre de 38,5 grados Celsius. Su respiración se volvió dificultosa, con una frecuencia respiratoria elevada de 26 respiraciones por minuto. Las radiografías revelaron los comienzos de una neumonía por aspiración, una infección causada cuando partículas de comida introducen bacterias en los pulmones. A pesar de que le administraron antibióticos por vía intravenosa, el estado de Eddie se deterioró rápidamente. La neumonía por aspiración es especialmente peligrosa porque el material extraño crea un entorno ideal para la proliferación de bacterias. La respuesta inmunitaria del cuerpo desencadena una inflamación que inunda los pulmones de líquido, dificultando cada vez más el intercambio de oxígeno. En menos de 48 horas, Eddie necesitó oxígeno suplementario, ya que sus niveles de oxígeno en sangre bajaron al 88%, muy por debajo del rango normal de 95 a 100%. El 15 de noviembre, 5 días después de que se sirviera la gelatina, Eddie Casson sufrió un fallo respiratorio. Sus pulmones ya no podían suministrar suficiente oxígeno a sus órganos. A las 15:47 se declaró su fallecimiento. Una investigación posterior del forense determinó que su muerte estuvo relacionada con negligencia, concluyendo que el personal del hospital no había seguido las restricciones dietéticas claramente documentadas. Una cucharada de gelatina que pretendía aportar consuelo acabó siendo una sentencia de muerte. El pulmón que devoró el hongo. El 11 de mayo de 2020, en una zona rural de Corea del Sur, un anciano previamente sano recogió setas silvestres en la ladera de una montaña cerca de su casa. El agricultor jubilado solía recolectar verduras y hongos de temporada para complementar sus comidas. Esa noche, hirvió las setas y se las comió para cenar, sin saber que había cometido un error fatal al identificarlas. 6 horas después de la comida, aparecieron los primeros síntomas. Comenzó de repente a vomitar de forma violenta, seguido de una diarrea abundante. Al principio, el hombre lo descartó como una simple intoxicación alimentaria que pasaría. Por la mañana, los síntomas gastrointestinales se habían vuelto tan graves que su hijo lo llevó al hospital local. Los análisis de sangre iniciales mostraron enzimas hepáticas elevadas, con niveles de anti-AST más de 5 veces por encima de los límites normales, lo que indicaba una lesión hepática aguda. Los médicos sospecharon una intoxicación por setas y comenzaron tratamientos de apoyo. Lo que ocurrió a continuación dejó perplejo al equipo médico. En menos de 48 horas, el paciente desarrolló una tos persistente y una dificultad respiratoria cada vez mayor. Un escáner CT de tórax reveló algo espeluznante. El pulmón izquierdo del hombre mostraba una consolidación extensa, zonas donde los espacios normalmente llenos de aire se habían llenado de líquido. Para el 4.º día, el tejido pulmonar había comenzado a necrosarse, literalmente a morir y descomponerse dentro de su cuerpo. La toxina estaba destruyendo su pulmón célula por célula.
El paciente fue trasladado a una unidad especializada en toxicología en Seúl. Al sexto día, sus niveles de oxígeno habían caído tanto que necesitó intubación y ventilación mecánica. El pulmón izquierdo siguió deteriorándose a pesar del tratamiento agresivo. Las muestras de tejido confirmaron la presencia de toxinas de Podostun cornutomi, uno de los hongos más mortales de Asia. En el noveno día, los cirujanos realizaron una neumonectomía de emergencia, la extracción completa del pulmón izquierdo como una medida desesperada para evitar la propagación de la necrosis. El pulmón extraído estaba ennegrecido, licuado en algunas zonas y apenas reconocible como tejido humano. La operación llegó demasiado tarde. Varios sistemas orgánicos ya habían absorbido la toxina. El pulmón restante del paciente, así como el hígado y los riñones, empezaron a fallar al mismo tiempo. A pesar de la diálisis continua y de las máximas medidas de soporte vital, falleció al día 13. El hongo que confundió con una variedad comestible contenía micotoxinas tricotefanas, compuestos tan potentes que en su día fueron investigados como armas biológicas. Una cita que resultó fatal. El 7 de mayo de 2019, Alison Pickering, de 23 años, aceptó una primera cita con un compañero de clase en un restaurante de mariscos de moda en Boston. La estudiante de último año en la Universidad de Boston estaba a solo 3 días de graduarse, esperando con ilusión la carrera en ciencias ambientales para la que llevaba años preparándose. Alison había vivido con una grave alergia al cacahuete desde la infancia y siempre llevaba 2 EpiPens en el bolso. Al hacer el pedido, hizo lo que había hecho cientos de veces antes, informó al camarero sobre su alergia al cacahuete. Eligió el Mai Mai, un plato que ya había disfrutado de forma segura en ese mismo restaurante en 2 ocasiones anteriores. Sin que Alison lo supiera, el restaurante había actualizado recientemente su carta. Ahora el pescado venía acompañado de una salsa a base de cacahuete que no se mencionaba en la descripción. A mitad de la comida, Alison sintió la primera señal de alarma, un hormigueo en los labios. Dejó el tenedor de inmediato y cogió su vaso de agua. En cuestión de segundos, el hormigueo se convirtió en hinchazón. Con calma, le dijo a su acompañante que estaba teniendo una reacción alérgica y sacó un EpiPen de su bolso. Alison se administró ella misma el autoinyector de epinefrina, presionándolo con firmeza contra la parte exterior de su muslo, tal y como le habían enseñado. Su acompañante llamó al 112. El personal del restaurante despejó el camino hasta la entrada. Alison permaneció consciente y alerta, e incluso caminó sin ayuda para encontrarse con la ambulancia que había llegado en cuestión de minutos. Esta falsa sensación de estabilidad es común en las reacciones alérgicas graves. El EpiPen había ralentizado temporalmente la reacción, pero el alérgeno seguía circulando por su organismo. En la ambulancia, apenas 4 minutos después de salir del restaurante, la presión arterial de Alison se desplomó. Sus vías respiratorias, ya estrechadas por la inflamación, empezaron a cerrarse por completo. Los sanitarios le administraron de inmediato una segunda dosis de epinefrina y antihistamínicos por vía intravenosa. Le colocaron una mascarilla de oxígeno en la cara, pero su saturación de oxígeno seguía bajando. Cuando llegaron al Hospital General de Massachusetts, Alison estaba en pleno shock anafiláctico. Su corazón había reducido el ritmo hasta volverse peligroso. El equipo de urgencias trabajó frenéticamente, realizando una traqueotomía de emergencia para sortear sus vías respiratorias inflamadas. A pesar de sus esfuerzos, el corazón de Alison Pickering se detuvo a las 21:43. Tras 20 minutos de intentos de reanimación, se certificó su fallecimiento. Su toga de graduación quedaría colgada sin estrenar, su futuro borrado por un ingrediente oculto en una comida de restaurante que creía segura. El festín de Boonalu que sobró. El 17 de julio de 2018, el Festival de Boonalu llenó de celebraciones vibrantes las calles de Hyderabad, India. El festival hindú anual rendía homenaje a la diosa Mahatali con elaboradas ofrendas de comida y rituales. Srinivas Yadav, un comerciante local de 46 años, participó en las festividades con su familia extendida, preparando platos tradicionales como cordero, pollo e intestinos de cabra especialmente preparados. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Cuando terminó, la comida que sobró se guardó. Esa noche, la temperatura se mantuvo por encima de los 30 grados Celsius, peligrosamente alta para conservar carne. Al día siguiente, durante el almuerzo, Srinivas y 3 familiares recalentaron y consumieron el festín que había sobrado. La carne había estado refrigerada brevemente y luego permaneció a temperatura ambiente durante horas antes de volver a calentarse, condiciones perfectas para el crecimiento bacteriano. Tan solo 4 horas después, Srinivas sufrió fuertes calambres abdominales. El dolor venía en oleadas, obligándole a doblarse del dolor. Poco después, comenzó a vomitar de forma violenta, seguido de una diarrea acuosa y abundante. Sus familiares, 2 cuñados y un sobrino, desarrollaron síntomas similares. Al llegar la noche, los 4 hombres estaban gravemente deshidratados. El estado de Srinivas empeoró más rápido que el de los demás. Sus vómitos empezaron a tener sangre. Su piel se volvió fría y sudorosa mientras su presión arterial caía. Los familiares llevaron a los 4 hombres de urgencia al hospital Gandhi alrededor de la medianoche, y Srinivas llegó apenas consciente. Las pruebas médicas revelaron intoxicación alimentaria por Bacillus cereus, una forma especialmente agresiva que produce 2 toxinas distintas. Una de ellas provoca vómitos al atacar directamente el revestimiento del estómago. La otra produce una toxina que permanece estable incluso tras recalentar la comida y desencadena una peligrosa inflamación intestinal.
Por la mañana, Srinivas había perdido más del 12% del volumen de líquidos de su cuerpo. Sus riñones empezaron a fallar al intentar procesar las toxinas bacterianas. Su ritmo cardíaco subió a 160 latidos por minuto mientras su cuerpo luchaba por mantener la presión arterial. A pesar de la reposición agresiva de líquidos por vía intravenosa y los antibióticos, sus órganos siguieron fallando uno tras otro. A las 6:17 de la mañana siguiente, menos de 18 horas después de haber comido, Srinivas Yadav sufrió un paro cardíaco. Los intentos de reanimación fracasaron. Los otros 3 hombres sobrevivieron tras varios días de tratamiento intensivo. Las autoridades sanitarias confirmaron más tarde que un almacenamiento inadecuado entre el servicio y el recalentado permitió que las bacterias se multiplicaran hasta niveles letales en la comida del festival. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora y no olvides suscribirte.